Hola. A ver, seamos sinceros, mantener el coche a punto puede parecer un mundo, ¿verdad? Con tantas cosas que revisar. Pues tranquilidad, hoy vamos a coger esa lista interminable de 20 tareas y la vamos a convertir en una guía súper clara, para que esa máquina que tenemos en el garaje vaya siempre como la seda. ¿Listos? ¡Vamos al lío! Y ojo, empezamos con una frase que es la pura verdad. Ignorar un pequeño ruido hoy es comprar una avería carísima mañana. Esto lo resume absolutamente todo. No hablamos solo de ahorrar dinero, que también, sino de la diferencia entre llegar al destino tranquilamente o, ya se sabe, quedarse tirado en la cuneta en el peor momento posible. Esa va a ser nuestra filosofía hoy, anticiparnos. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues hemos organizado todo en 4 grandes bloques, 4 sistemas vitales del coche. Y al final, una reflexión que lo cambia todo. Pensemos en esto como nuestro mapa de ruta para convertirnos en verdaderos maestros del cuidado de nuestra máquina. Venga, pues arrancamos con el primer bloque, el corazón y los fluidos vitales. Y es que hay que pensar en el motor como si fuera, de verdad, un organismo vivo. Y como cualquier organismo, necesita que su, llamémosle, sistema circulatorio funcione a la perfección. Su sangre, sus pulmones, todo tiene que estar impecable. Y aquí los tenemos, el aceite de motor, el refrigerante, el líquido de frenos, todos estos son literalmente la vida del motor. El aceite es el que evita que todo se gripe, el refrigerante que no se nos queme el coche en un atasco, y los filtros, bueno, son los pulmones y los riñones de la máquina, manteniendo a raya toda la porquería. Cada uno de ellos de verdad es absolutamente fundamental. Fijaos bien en este número, 5.000 kilómetros. ¿Qué es esto? Pues es como la regla de oro, el número mágico para el cambio de aceite en muchísimos coches. Ojo, es una referencia buenísima, ¿eh? Luego, claro, depende de si el aceite es sintético, de cómo se conduce, pero como punto de partida es genial. Aunque, eso sí, la Biblia, la última palabra, siempre la tiene el manual del fabricante. Siempre. A ver, una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué hay que cambiar el líquido de frenos si parece que nunca se gasta? La respuesta está en una palabra un poco rara. Higroscópico. ¿Qué significa? Pues básicamente que es una esponja, absorbe la humedad del aire. Y claro, con el tiempo, esa agua dentro del circuito de frenos, con el calor de una frenada fuerte, puede empezar a hervir. ¿Y qué pasa? Se forman burbujas de vapor, y de repente se pisa el freno y el pedal se va al fondo, sin frenar. Es que es así de peligroso. Por eso esto no es mantenimiento, es seguridad en estado puro. Vale, ya tenemos los fluidos controlados. ¿Y ahora? Pues ahora vamos a por la chispa, a lo que le da vida a todo, el sistema eléctrico. Pensemos en él como el sistema nervioso del coche, porque, seamos claros, sin esa descarga de energía para arrancar, el motor más bestia del mundo no es más que una pieza de decoración muy cara, una escultura de metal y poco más. Y en este sistema nervioso tenemos a un trío protagonista. Primero, la batería, la fuente de todo el poder. Es súper importante mantener sus bornes limpios, sin esa costra blanquecina que a veces se forma. Luego, las bujías, las que crean esa pequeña explosión mágica que mueve los pistones. Y por último, los cables y bobinas, que son como las autopistas por donde viaja toda esa electricidad a toda velocidad. Si falla uno, falla todo. ¿Y cómo sabemos si algo va mal aquí? Pues hay una señal muy típica. Si el coche, al acelerar, parece que tose o da tirones, o si por las mañanas le cuesta arrancar, bueno, ahí tienes una pista muy clara. Es como si el coche estuviera diciendo, oye, mis bujías ya no dan para más. Y hacerle caso no es solo por comodidad, es que si no se hace, se está tirando gasolina y por tanto dinero a la basura con cada acelerón. Muy bien, el motor tiene vida, tiene chispa. Pero ahora viene lo realmente crucial. ¿Cómo se transmite todo eso al suelo? Llegamos al punto de contacto con la carretera. Es aquí donde todo el trabajo del motor se convierte en movimiento, en control, en seguridad. Y claro, todo depende de que esta parte esté perfecta. Y para entender la importancia de esto hay que pensar en una cosa que es brutal. Toda la seguridad, toda la capacidad de frenar, de girar, de esquivar un obstáculo, todo eso depende de 4 trozos de goma. ¿Y de qué tamaño? Pues más o menos como la palma de una mano. 4 palmas de mano. Eso es todo lo que nos une al asfalto. Cuando uno lo piensa así, se da cuenta de lo increíblemente importante que es el estado de los neumáticos, ¿verdad? Entonces, para que esas 4 palmas de mano hagan su trabajo a la perfección, aquí tenemos la lista de tareas. Primero, la presión. Ni de más ni de menos. La justa. Eso evita desgastes raros y además ahorra combustible. Luego, alineación y equilibrado. Si el volante vibra o el coche se va hacia un lado, es por esto. La rotación de los neumáticos, para que se gasten todos por igual y duren más. Y claro, los frenos, pastillas y discos. No hay más que decir.
Y mirad, con los frenos no se juega, punto. Es, sin ninguna duda, la tarea de mantenimiento más crítica en cuanto a seguridad. Ese chirrido metálico que a veces se oye en algunos coches, eso no es una señal de aviso, no. Eso es una sirena de alarma gritando que ya vamos tarde. Significa que el metal de la pastilla ya está arañando el disco. Nunca, de verdad, nunca hay que esperar a oír ese sonido. Vale, hemos visto el corazón, el sistema nervioso y el contacto con el suelo. Ahora nos metemos con el esqueleto y los sentidos del coche. Sí, como suena. Hablamos de la estructura, del confort y de la seguridad. Todo eso que hace que un viaje no sea solo ir de A a B, sino hacerlo de forma cómoda, suave y, sobre todo, segura para todos los ocupantes. Y dentro de este bloque hay una pieza que muchísimos mecánicos consideran la reina del mantenimiento preventivo. La más importante de todas. Y curiosamente, no es la más cara ni la más difícil de cambiar. Hablamos de la correa de distribución. Y su importancia se debe a una sola cosa. Si falla, el resultado es sencillamente catastrófico. El antes y el después es así de brutal. Correa de distribución rota con el motor funcionando, los pistones suben, las válvulas bajan, chocan entre sí y adiós motor, destrozado por dentro. Una reparación que en muchos casos cuesta más que el valor del coche. El otro lado, una correa en buen estado. Resultado, motor protegido. La diferencia es así de simple y así de dramática. Y en un repaso rápido, otros 4 puntos clave de esta sección. 1. La suspensión. No es solo para no notar los baches. Unos amortiguadores en mal estado alargan la distancia de frenado una barbaridad. 2. Las correas de accesorios. Son las que mueven el alternador, la bomba de agua. Si se rompe una, te quedas tirado. 3. El filtro del habitáculo. Es el que evita que respiremos todo el polvo y la contaminación de la calle. Protege nuestros pulmones. Y 4. Los limpiaparabrisas. Parece una tontería hasta que cae el diluvio universal y no se ve nada. Bueno, y después de todo este recorrido por las entrañas de la máquina, llegamos a la parte final. Y aquí lo que toca es sobre todo un cambio de chip, un cambio de mentalidad, porque el mantenimiento no es un gasto, es, y esto es muy importante, una inversión. Y vamos a ver exactamente por qué. Esta frase lo clava. El mantenimiento es una inversión en 3 cosas fundamentales. Primero, en seguridad, la nuestra y la de los demás. Segundo, en tranquilidad, en esa paz mental de saber que tu coche va a responder. Y tercero, en el valor de reventa. Porque un coche con el mantenimiento al día, con su historial, siempre va a valer más dinero que uno descuidado. Es así de claro. Y antes de terminar, el consejo de oro, el más importante de todos, de verdad. Todo lo que hemos visto hoy es una guía fantástica, una base súper sólida. Pero la verdad absoluta, la Biblia para cada vehículo es su manual de propietario. Cada coche tiene sus particularidades, sus intervalos, y nadie lo sabe mejor que la gente que lo diseñó. Así que, para terminar, solo queda una pregunta en el aire. Con todo esto que hemos repasado, ¿está esa máquina realmente a punto para salir a la carretera? Porque al final, saber cuidarla, entenderla, no es solo una obligación, es parte del auténtico placer de conducir.